Susan Jackson ha trabajado durante años en la barbería de la esquina de Main Street. Todos los estilos para el corte de pelo estaban disponibles para cualquier cliente que acudiera allí. Desde que era una niña, Susan estaba cautivada por las revistas de moda y le encantaba ponerse frente al espejo e intentar probar distintos peinados en su propio pelo. Con el tiempo, aquel pasatiempo infantil llegó a convertirse en la profesión de Susan. A pesar de ser noble y buena persona, Susan no le caía bien a sus compañeros de trabajo. Cada vez que tenían la oportunidad se burlaban de ella. De entre los compañeros que se reían de Susan, destacaban Rachel y Maggie. Ambas mujeres estaban en la peluquería desde su apertura. Además de las burlas, los compañeros dejaban que Susan atendiera a los clientes más desaliñados o a aquellos que no desprendían ningún tipo de confianza. Susan nunca se negaba a atenderlos. Por aquel entonces un hombre con aspecto de vagabundo entró en la peluquería. Llevaba una chaqueta desgastada, un pantalón lleno de remiendos y zapatos con la suela destrozada. El look estaba completado por una gorra de béisbol con la visera llena de agujeros. La impresión que daba el anciano era de una persona que vivía en las calles y rebuscaba la comida en los contenedores de basura. «Solo quiero cortarme el pelo, chicas. Tengo el pelo tan largo que ya no puedo peinarlo bien», dijo el anciano mientras se quitaba la gorra y dejaba a la vista su larga melena canosa. Rachel y Maggie se miraron entre ellas y comenzaron a reírse. No somos un centro benéfico para cortarle el pelo gratuitamente, y si está buscando algún sitio que sea barato, sin duda se ha equivocado de dirección, agregó Maggie mientras le lanzaba una mirada con desprecio. Bueno, ¿quién ha dicho que tenga que ser gratis? No soy ningún mendigo, aquí tengo dinero, respondió el anciano con voz ronca mientras sacaba un puñado de billetes arrugados de su bolsillo. Oh, bueno, eso cambia las cosas. Con esa cantidad de dinero, será atendido con el más alto nivel. Susan lo atenderá, dijo Rachel, quien era la encargada del lugar con una mueca de desprecio. El anciano miró a su alrededor confundido en busca de la peluquera que iba a atenderlo. Afortunadamente, Susan le hizo una señal para que se acercara y se sentara en el sillón amarillo que le estaba indicando. «Siéntese, por favor. ¿Qué peinado le gustaría hacerse? ¿Quiere conservar las patillas o prefiere que se las quite?», preguntó Susan cariñosamente. «Hija, solo tienes que coger la maquinilla eléctrica y cortar el exceso de pelo. De lo contrario, no pareceré un hombre corriente», gruñó el anciano mientras intentaba acomodarse en el sillón. Como si ahora pareciera un hombre, es un mendigo y por alguna razón quiere cuidar su imagen. Se escuchaba decir al final del pasillo donde se encontraban Maggie y Rachel hojeando revistas de moda. Al escuchar estas palabras, el hombre se movió inquieto en el asiento. Después las lágrimas empezaron a brotar por sus mejillas. Se quedó quieto y lloró. En ese momento, Susan, al ver aquello, sintió que su alma se partía. Sentía lástima por el anciano. El hombre había acudido allí solo para cortarse el pelo, sin hacerle daño a nadie, y sus compañeros no hacían más que reírse de él. «Cálmese, señor. Ahora le haré un peinado que todos envidiarán. También le cortaremos la barba», dijo Susan para animarlo. El anciano sonrió agradecido y la miró con sus ojos azules radiantes. Susan no mostró ningún síntoma de repugnancia a pesar de que el cabello del hombre hacía tiempo que no había sido lavado. De repente, Susan recordó las historias que le contaba su abuela sobre las vueltas de los soldados al final de la guerra. Los hombres que regresaban de la guerra de Indochina en los años 70 del siglo pasado no eran capaces de volver a tener una vida corriente. Algunos de ellos sufrieron lesiones o conmociones cerebrales que les impidieron encontrar su trabajo. Así que los antiguos soldados tuvieron que vivir en la calle, sin apenas tener dinero para pasar el día. La abuela siempre se acordaba de su hermano, Charles, quien nunca regresó de esa terrible guerra. Quizás a este anciano también le haya ocurrido algo y por eso ahora está viviendo en la calle, pensó Susan mientras cogía las tijeras. A pesar de que el servicio de peluquería que había escogido el anciano solo incluía el corte de pelo, Susan decidió cortar su barba y darle forma al bigote. Esto le dio mejor aspecto. Además, Susan lavó el cabello del hombre con un champú que desprendía un olor muy agradable. «Bueno, ya está, ahora tiene un mejor aspecto», dijo Susan mientras examinaba el resultado final de su trabajo y le mostraba su aprobación subiendo el pulgar.
«Gracias, hija, ahora vuelvo a parecer yo», dijo el anciano levantándose de la silla. Parecía que tras el cambio de aspecto el hombre se había llenado de fuerza y energía. «Bueno, ahora como bien sabes, toca abonar el trabajo», dijo Rachel con sarcasmo. Rachel estaba ansiosa por ver cómo el anciano arrojaba toda la calderilla en la mesa y Susan contaba hasta la última moneda. Pero para su gran sorpresa, el anciano metió la mano al bolsillo de su chaqueta y sacó 2 billetes de $100. Uno de los billetes era para pagar el corte de pelo y el otro se lo dio a Susan como propina. Al ver aquello, Maggie y Rachel, quienes estaban acostumbradas a recibir siempre más dinero que el resto de sus compañeros, se pusieron furiosas. La envidia cegaba a Maggie y Rachel. «Muchísimas gracias, pero esto es mucho para mí. ¿Por qué da tanta cantidad?», susurró Susan desconcertada. El anciano no aceptaba un no, así que se quedó allí hasta que vio que Susan metía el dinero en su bolso. «Bien, ya puedo marcharme. Gracias, hija. Tiene un corazón muy bueno y eres muy comprensiva. Créame, le espero un futuro muy brillante. Aquí solo se burlan de ti y no saben que eres pura inocencia y bondad, como la de un niño», dijo el anciano al despedirse y salió por la puerta. Susan siguió con la mirada al anciano y vio como el vendedor de flores del puesto de enfrente saludaba al hombre como si fueran viejos amigos. «¿Por qué saludaría un vagabundo de esa forma tan efusiva?», pensó Susan, sorprendida por lo que había visto. El resto de la jornada pasó volando junto con los comentarios con burla de Maggie y Rachel. Cuando finalmente Susan cerró la peluquería, se acercó al ver al vendedor de flores. Quería preguntarle por la relación que tenía con el anciano que le había cortado el pelo esta mañana. «Oh, créame lo que le digo, señorita, eso es una larga historia», dijo el señor Green antes de comenzar a contar su historia. El anciano al cual Susan le había cortado el pelo se llamaba Frank Mitchell. Años atrás, el hombre fue un famoso cirujano de la ciudad. Su esposa y sus 2 hijos murieron en un terrible accidente de coche y desde ese instante el señor Mitchell quedó privado de su mayor tesoro, su familia. Tras el funeral, el señor Mitchell entró en una terrible depresión. Con el tiempo el hombre comenzó a recuperarse, pero no volvió a ser el mismo. En una ocasión, llegó a su consulta una niña con un diagnóstico muy grave. Solo podía salvarse si le realizaban una operación muy cara en Nueva York. Los familiares de la niña no tenían ese dinero. El padre y la madre trabajaban de forma ocasional y no podían ahorrar tal cantidad. Al enterarse de la situación, el señor Mitchell no dudó en ayudarles y vendió su casa para conseguir el dinero. La mayoría de sus compañeros de trabajo pensaron que el señor Mitchell se había vuelto loco, pero él no se detuvo en eso y lo siguiente que hizo fue dejar el trabajo. Con el tiempo muchas personas olvidaron el gran médico que era, pero a las personas que el señor Mitchell salvó la vida lo recuerdan hasta el día de hoy. La niña a la que el señor Mitchell ayudó pudo seguir con su vida. Ahora es una mujer que ha formado una familia y tiene 2 hijos. En honor al hombre que salvó su vida vendiendo su casa, la mujer puso a su hijo pequeño de nombre Frank. El señor Mitchell, aunque vivía en la calle, no era ningún alcohólico o mendigo. Simplemente el hombre pensó que debía tomar esa decisión. La historia del señor Mitchell emocionó tanto a Susan que no pudo contener las lágrimas. Después de todo, sus compañeras de trabajo se habían burlado del pobre hombre sin saber su verdadera historia. Al día siguiente, Susan, como cada día, acudió a trabajar a la peluquería. Pero en vez de ponerse el uniforme y empezar a trabajar, le informó al encargado que iba a dejar el empleo. Maggie y Rachel miraron con desconcierto a Susan. Pensaban que estaba loca. Pero para Susan, la opinión de sus compañeras de trabajo no era importante. Por primera vez en muchos meses, Susan se sentía feliz. Se sentía libre, como si le hubieran quitado un peso de encima. Al alejarse de un lugar donde juzgaban a las personas por su apariencia, Susan se sentía como una niña feliz. Ahora podría ir a un lugar donde no se burlaran de ella. «Gracias, señor Mitchell, que el Señor bendiga la fuerza que me ha dado para hacer esto», pensó Susan mientras salía por la puerta de la peluquería. En el exterior le esperaban miles de oportunidades con momentos agradables.